Hablando un poco sobre los paros técnicos, se fundamentan en el artículo 123 de la Constitución Política, en donde nos habla que el patrón puede hacer paros técnicos solo cuando hay circunstancias económicas, ya sea hablando sobre lo que afecte en lo que es el equilibrio de la capital y lo que son el trabajo. Teniendo en cuenta que el IMSS y el ISSSTE son autoridades que tienen fiscalizaciones ante estas empresas o a estos grupos sociales, se tienen que dar notificación sobre lo que viene siendo el paro laboral. Un ejemplo sobre las causas de suspensión temporal que se puede llegar viene en el artículo 477 de la Constitución, en donde nos dice que puede hablar sobre las faltas de materia prima o no imputables al patrón. Esto quiere decir que no haya material para poder hacerse el trabajo, para poder tener un fin laboral ante lo dicho. Bueno, se dice que las primeras huelgas se dieron en los años de 1923 a.C. y 1460 a.C., pero no se tomaron como tal como las primeras huelgas, ya que el régimen que imperaba en esa época era la de la esclavitud y por lo tanto, pues más que nada se le llamaban rebeldías por parte de los trabajadores o esclavos, por la injusticia y el maltrato que sufrían. Para el año de 1303, el rey Eduardo I de Inglaterra prohibió lo que pues eran las huelgas, así también como en Francia y Alemania se prohibieron en el siglo XVI. Para el año 1539 se realizó una huelga por parte de impresores en Lyon que duró mucho tiempo, así que Francisco I realizó un edicto el 28 de diciembre de 1541 prohibiendo cualquier tipo de suspensión de trabajo. Hablando de huelgas, se dice que México fue el primer país que incorporó el derecho fundamental a la huelga, ya que en Francia se dio hasta la Constitución de 1946 y en Italia hasta la de 1947, no como en México que se dio en la Constitución de 1917. América del Norte fue el primer país que dio la primera forma de movimiento de reducción de la jornada laboral a 10 horas. Fue en 1832 donde se hizo la primer huelga a favor de las 10 horas de trabajo, pero no tuvo mucho resultado, sino hasta que lo tuvieron, los resultados fueron los huelguistas de Nueva York y Finlandia. En México se incluyó en la fracción 17 del artículo 123 una parte que dice que las leyes reconocerán como derecho de los obreros y los patronos las huelgas y los paros. Varios autores dicen que eso iba en contra del Código Penal en su artículo 923. De las huelgas más importantes prerevolucionarias se dice que fueron las de Cananea y Río Blanco en los años 1906 y 1907, que fue una causal pues obrero-patronal, aunque derivaron pues por rumbos políticos. Bueno, se dice que las primeras huelgas se dieron en los años de 1923 antes de... ¿Qué es la huelga ilícita y la justificada? La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades y, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Por lo tanto, la huelga injustificada es aquella que los motivos que la originaron no le son imputables al patrón. Ilicitud de la huelga, procedimiento de calificación de las normas aplicables. En el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga se observarán las normas contenidas en el artículo 930 de esta ley. Consecuencia de la declaración de ilicitud. Artículo 934. Si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. ¿Qué es la huelga existente y la inexistente? Artículo 444. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión de trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2, no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. Artículo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley.
Este tiene por objeto conseguir el equilibrio entre la producción y los derechos de los trabajadores, al igual que exigir las revisiones de contratos de tanto contratos colectivos como contratos de ley. Las revisiones cuando ya hayan cumplido su vigencia, y exigir el cumplimiento de contrato en lo que va de disposiciones de ley sobre utilidades. También existen causas por las que no se puede dar el procedimiento de huelga, como por ejemplo que no cumpla los requisitos que están estipulados en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se ha presentado por un sindicato que no es el titular de este contrato colectivo, o cuando se exija la firma de un contrato colectivo de trabajo, pero ya se haya depositado uno ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De igual manera, cuando se realice el procedimiento de huelga, el tribunal citará audiencia. Citará a ambas partes a una audiencia de conciliación en la que estará presente un conciliador del centro de conciliación para procurar avenirlas. De igual manera, en esta audiencia no se hacen declaraciones acerca de la huelga, acerca de si está justificada o si esta existe o si está injustificada de igual manera. Los requisitos para que se realice la suspensión de los trabajos es que tenga un objeto, que tenga los requisitos necesarios, como menciona el artículo 920 de esta ley, y que la mayoría de trabajadores o establecimientos estén participando en él. En todo caso que el motivo de huelga se logre imputar al patrón, este tendrá que pagar los salarios de todos los trabajadores que estuvieron parte de la huelga. Y también se le condenará a que satisfaga la petición de la huelga, en cuanto, claro, sea procedente. De igual manera, no se pagarán los salarios de quienes tengan por objeto el apoyo de la huelga. También tenemos la negativa de algunos huelguistas a seguir prestando los servicios necesarios, como por ejemplo el artículo 466 y 935, que tendrían que seguir dando sus servicios aún estando en huelga. Dado caso que no quieran, pues entonces se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para que se continúe con la prestación de estos servicios. Un ejemplo de ello es el artículo 466, que nos habla acerca de que todos los vehículos deben seguir en ruta. Por ejemplo, aquellas personas que tienen que vender un servicio de transporte, la ruta tienen que seguir. Y también tienen que seguir en atención a los pacientes que se encuentren bajo resguardo de hospitales, centros sanatorios, clínicas, todo. Tienen que seguir con atención a los clientes hasta que se les pueda brindar el traslado a otra clínica o otro hospital.